Bien, bienvenidos a la clase 4 del curso de Deep Learning y vamos a empezar a hablar de lo que probablemente sea la gran estrella de alguna manera de todas las demás técnicas que vamos a ver después, que es el perceptor multicapa. Para hablar del perceptor multicapa, lo primero que vamos a hacer va a ser presentar a la técnica. Después vamos a tener que hablar de qué limitaciones tiene y de por qué uno necesita funciones de activación. Luego vamos a implementar en estas implementaciones que hemos llamado desde cero, en donde usamos todo lo que podemos llegar a intentar usar sin entrar en las herramientas que tienen los frameworks y finalmente después trabajamos propiamente con los frameworks. La idea de esta clase es que entiendan cómo es que uno genera una red neuronal con muchas capas, por qué es que uno tiene que hacer ciertas cosas para que funcione correctamente y no buscar, sino señalar qué limitaciones tenían las primeras versiones del perceptor multicapa. Entonces, eh, en realidad, la primera gran motivación de trabajar con perceptores multicapa es el siguiente, es tanto cuando nosotros hicimos regresión softmax como cuando hicimos regresión lineal, lo que nosotros veíamos es que eran modelos lineales. Los modelos lineales, o incluso los modelos afín, que son una generalización de los modelos lineales con las que hemos estado trabajando, tienen el siguiente problema. En general, cuando una cosa crece, la otra también va a crecer. O cuando una cosa crece, la otra tiende a decrecer, pero siguiendo el comportamiento de una línea. En realidad hay muchas cosas que pueden no comportarse como una línea. Por ejemplo, los valores de azúcar en sangre saludables están dentro de un rango. Entonces, no es que uno está más saludable mientras más azúcar tiene, ni tampoco está menos saludable mientras más azúcar tiene, sino que hay una serie de valores en donde es apropiado tenerlos y hay otra serie de valores donde no es apropiado tenerlos. Del mismo modo, hay veces que hay características que no dependen solamente de el aumento de otras o la disminución de otras, sino que puede haber una especie de mínimo óptimo. Entonces, en ese sentido, las técnicas que habíamos visto hasta ahora son técnicas que se basan en modelos lineales y que tienen sus problemas. Entonces, bueno, la pregunta que de alguna manera se propone, o la idea para intentar solucionar este problema es, bueno, ¿qué pasa si ahora metemos dos capas? Es decir, por ejemplo, a nuestra regresión lineal metemos otra regresión lineal encima de ella. ¿Sí? Esto tiene un problema, y es este, básicamente. Si tenemos dos modelos lineales, ¿sí? Acá tenemos el modelo 1 y el modelo 2. Fíjense que a la salida de nuestro modelo lineal estamos en esta capa h, ¿sí? En este valor h, y a la salida de este valor lo ponemos dentro de la segunda capa. Entonces tenemos el resultado de O. Lo que nosotros queremos ver es cómo depende O de nuestros datos iniciales. Entonces sustituimos y empezamos a trabajar algebraicamente con ellos. Rápidamente lo que notamos es que acá tenemos una matriz, que es una matriz que podemos distribuir sobre este vector, porque esto acá finalmente va a ser un vector o una matriz. Esto de acá es propiamente un vector, pero esta suma es en realidad una suma usando broadcasting, así que podemos considerarla como si estuviéramos aplicándolo indistintamente. Y acá vemos cuál es el problema. El problema que estamos teniendo muy rápidamente es que a nuestros datos originales, que eran X, a nuestra matriz de diseño, le estamos aplicando dos matrices sucesivamente. Por lo tanto, es como si hubiéramos aplicado una única matriz. Por otro lado, a estos bias, a estos valores de sesgo, al aplicarle una matriz, lo que hacemos es a una matriz multiplicarla por, perdón, a un vector multiplicarlo por una matriz y obtener otro vector. Y luego se lo vamos a sumar al otro vector que veníamos arrastrando de acá. Con lo cual, finalmente, tenemos otro vector más. Es decir, por más que hemos puesto una segunda capa, finalmente lo que obtenemos es lo mismo. Y es decir, hemos hecho lo mismo que teníamos antes, solo que con más pasos intermedios. Eso no nos sirve. Es por eso que para evitar este problema, lo que se hace es se usan lo que se llaman funciones de activación. Lo que hacen las funciones de activación es a la salida de nuestra capa, se agrega algo
que lo que hace es agregarle no linealidad a nuestro problema. Agregar algo que lo que va a hacer es que ya no vamos a ser capaces de recuperar el modelo lineal que vimos que podíamos obtener si no poníamos una función de activación. Bien, entonces hablemos de las funciones de activación que tenemos y empecemos por la que ha ganado mayor popularidad en la última década, que es ReLU. ReLU, si ustedes se fijan, es simplemente una función máximo de los valores con respecto a 0. ¿Qué efecto tiene esto como función? Y lo que va a hacer es básicamente que a la salida de nuestra neurona, si es menor a 0, la va a reemplazar por un 0. Si es mayor a 0, va a mantener ese valor, ¿sí? Entonces lo que vemos es que esperamos que haya una identidad para la función identidad para los valores positivos y para los valores negativos que esto se planche a 0. Entonces, usando Torch, usando Matplotlib y NumPy, Matplotlib es lo que vamos a usar para graficar, vamos a tratar de graficar cómo se vería ReLU y aprovechando las herramientas que tiene Torch vamos a graficar cómo se vería también su derivada. Entonces, lo primero que hacemos es generar un rango que vaya desde menos 0,8 a 8 con un paso de 0,1 y vamos a pedir que nos genere un gradiente. Es decir, que le calcule el gradiente a todo lo que hagamos sobre X. Estos valores son una serie de puntos, es una serie de puntos que justamente lo que va es desde acá hasta acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer va a ser meterlo dentro de la función ReLU que ha creado Torch, que está incorporada en Torch. Una vez que tenemos estos dos valores, le vamos a sacar los gradientes, le vamos a hacer unas copias y lo vamos a mandar a la función de plot de Matplotlib. Para de esta manera obtener justamente el grafiquito que estamos viendo acá abajo, ¿no? Entonces, lo que vemos es justamente que nos va a generar este grafiquito de acá en cuanto termine de ejecutarse todo. Ahora mismo y a esto. Muy bien. Lo siguiente que quisiéramos hacer es, si bien ya dijimos cómo es esta función, ¿no? Que nos va a mandar todo a 0 y nos va a dar una identidad, queremos tratar de ver cómo va a ser la derivada. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle a Torch que nos calcule la derivada de esta función y que acabamos de definir. Y en este caso en particular, uno de los problemas, por decirlo de una manera, que tenemos en este momento es que, fíjense que acá lo que tenemos es una función, ¿sí? Que toma un vector, porque esto de acá arriba es un vector, y nos devuelve otro vector. La función backwards, el método backwards, cuando trabaja de vectores a vectores, tiene algunos, no problemas, sino más bien genera algunas excepciones, genera excepciones que uno tiene que manejar. Y una de las formas de evitar esas excepciones es justamente pasándole un vector para calcular los gradientes. ¿Qué es lo que quiere decir esto que acabo de decir? Básicamente lo que quiere decir es que backwards por lo general funciona bien o funciona de manera bien definida cuando lo que uno tiene es una función escalar, es decir, cuando tenemos un único numerito. Acá como lo que estamos haciendo es agarrar un vector y devolver otro vector, backwards nos pide otro vector para poder calcular correctamente todos nuestros gradientes. Para lo que queremos hacer, que es calcular el gradiente correcto para cada uno de estos puntos X, necesitamos pasarle un tensor que tenga unos y que sea del mismo tamaño del arreglo que definimos acá arriba. Y es esto lo que estamos diciéndole acá. Queremos que nos calcules el gradiente con este vector que le estamos pasando. Al hacer eso, calculamos la derivada punto a punto de esta función y nos queda guardada acá en x.grad. Y por el otro lado tenemos justamente los mismos valores de x que ya teníamos, que son estos mismos valores que generamos acá, y podemos graficar la derivada. Al hacerlo, lo que vemos es que tenemos un 0
que corresponde a esta parte en donde la función es constante, y un 1 que se corresponde a esta parte donde la función lo que está devolviéndonos es justamente la identidad. Así que efectivamente estamos viendo que backwards está calculando el gradiente como corresponde, como sabemos que lo tiene que calcular, y eso nos da la pauta de que efectivamente está funcionando todo por detrás correctamente acá en Torch. Y podemos además usar esto para graficar cualquier otro tipo de función de activación. Relu no es la única variante que tiene estas características. De hecho, hay dos variantes más de Relu. Una que al menos nos interesa al menos interesa que discutamos, es la que se conoce como Prelu. Prelu lo que hace es, además de mantenernos este gradiente al lado derecho del gráfico, ¿no? Porque justamente toda esta parte donde son todos positivos y tenemos la identidad, lo que agrega nos agrega un poquito de información del gradiente negativo. Al agregarnos un poquito de información del gradiente negativo, podemos ir aprendiendo mejor. ¿Por qué? Porque por un lado el gradiente positivo es lo que nos va a ayudar a ir encontrando nuestros mínimos, y por otro lado el gradiente negativo nos va a ir ayudando a saber dónde no tenemos que ir de una mejor forma. Entonces, Prelude de alguna manera lo que nos permite es saber hacia dónde tenemos que ir rápido para buscar el mínimo y saber hacia dónde no tenemos que ir para, para encontrar el mínimo. Por eso, de alguna manera, es como que junta información de los dos lados y al mismo tiempo lo vuelve todo no lineal. Una de las particularidades que tiene Prelude es que esa P de Prelude hace referencia a parámetro, porque en realidad lo que nos hace es nos agrega una pequeña inclinación a la izquierda, pero esa inclinación está definida por un parámetro que típicamente va a estar va a ser menor a 1 y mayor a 0. Y es un parámetro en el sentido que se va a entrenar junto con los diferentes parámetros de nuestro modelo. Otra variación de Prelu es directamente decir, no, dejemos fijo un valor, y en ese caso se lo conoce como Leaky Relu, porque es como que tuviera una pequeña gotera hacia la izquierda. Relu se ha visto que funciona muy bien en todo lo que es Deep Learning. De hecho, es casi la que se usa por defecto cuando uno trabaja con redes neuronales. Pero no es la primera que se usó. De hecho, durante mucho tiempo lo que se usaba era la sigmoidea. Y se usaba la sigmoidea porque lo que se trataba de emular era la respuesta real de las neuronas de los mamíferos. Es decir, cuando uno ve cómo se descarga una neurona, porque una neurona típicamente está en una situación neutra, en donde no hay una diferencia de tensión, y luego de repente se polariza. Entonces esa descarga, se dice una descarga porque como cambia de una polaridad a otra, de repente eh, pasan cosas dentro de la neurona, por decirlo de alguna manera un poco formal. Se pasa de un estado de tensión cero a tensión máxima. Y ese comportamiento, esa carga y descarga que se observa en las neuronas, se ha visto que se comporta como una sigmoidea. Entonces, las primeras redes neuronales usaban esta sigmoidea como una función de activación. Lo que vamos a hacer de alguna manera para graficarla es lo mismo que hicimos antes. Tenemos esta misma... vamos a definir I, que va a ser lo que vamos a graficar. Vamos a incorporar vamos a usar como entrada el mismo vector de valores de rango con el que habíamos entrado antes, solamente que ahora entramos en la sigmoidea. Vamos a sacarle el gradiente a ambos casos y generar una copia. Y con esto vamos a graficar con Matplotlib. Lo que vemos en esta función es que para valores muy positivos, la función se estanca en un valor cercano a 1, y para valores muy negativos se estanca en valores cercanos a 0. Y esto es totalmente análogo a lo que ocurre en una neurona real, ¿no? Porque eso en una neurona real lo que ocurre es que está descargada y de repente cuando la cantidad de impulsos que recibe una neurona es lo suficientemente alta, se polariza y transmite la información que necesita
transmitir. Bien, ahora, para poder representar la derivada, lo primero que necesito hacer es borrar el gradiente que calculé en la anterior para ReLU, ¿sí? Y luego, fíjense que estoy llamando la misma instrucción que estaba llamando más arriba, ¿sí? ¿Dónde está esto de acá? Acá, ¿sí? Le estoy diciendo, sí, ya sé que vengo de vectores a vectores, por eso te paso un vector bonito para que me tires la derivada que yo quiero. Este argumento tiene que ver con las características de lo que está calculando backwards, que estamos pidiendo que nos lo mantengan para no tener que estar deshaciendo todo de nuevo. Y luego lo que hacemos es graficamos la derivada guardada en grad con respecto a los valores de x que ya teníamos. Como vemos, la derivada tiene varias cosas interesantes. Fíjense que como acá a la izquierda se está saturando a un valor fijo, eso es como una constante, entonces tiene sentido que acá tengamos una derivada cercana a cero. Lo mismo del otro lado. Por otro lado, acá en la mitad, para el valor 0, vemos que hay una pendiente positiva y justamente se corresponde con este pico que tenemos acá. Como en todo caso lo que vemos es que tenemos una derivada 0 que luego va a un valor positivo y luego vuelve a 0, tenemos esta especie de campana en nuestra derivada que es lo que esperábamos ver por el tipo de función que estamos haciendo. Comparemos un segundo esta función con la derivada que teníamos en ReLU. En ReLU no perdemos tanta información de lo que pasa para valores positivos, pero perdemos mucha información de lo que está pasando en valores negativos. Por eso es que PRELU era como una modificación que nos aseguraba no perder tanta información. El resultado de esto es que la sigmoidea, con su derivada, nos hace perder mucha información para cualquier valor que no esté cerca del cero. Y eso puede ser un problema si nuestros valores fluctúan mucho. Y es de hecho ese uno de los problemas que tiene la sigmoidea en comparación a PRELU y es una de las razones por la que se ha dejado usar ReLU y cualquiera de las variantes similares a ReLU. Otro problema que tiene la sigmoidea es que si ustedes se fijan, como a valor 0 le corresponde un valor de 0,5 aproximadamente. Eso es un problema para algunos modelos en donde lo que uno quiere es que el 0 siga teniendo significado de 0. Con lo cual, muchas veces en lugar de usar la sigmoidea, lo que se hace es usar otra función parecida a la sigmoidea. De nuevo, fíjense que la sigmoidea es básicamente dividir por una exponencial más un cachito más, ¿no? Que sería este 1. La alternativa a la sigmoidea para mantener el 0 en el 0 es justamente lo que se llama tangente hiperbólica. Si ustedes se fijan en las dos definiciones que tengo acá de tangente hiperbólica, se pueden demostrar que las dos son equivalentes. Y en particular, si ustedes miran la primera que tenemos acá, podemos ver que hay una similitud en cómo es la sigmoidea. De hecho, lo que se puede demostrar es que a menos de un cambio de variable de multiplicar por 2 y sumar una constante, la tangente hiperbólica y la sigmoidea son en esencia la misma función. Con lo cual, vamos a esperar que el comportamiento que tenemos acá en la derivada sea lo mismo, dado que la única diferencia es sumarle o restarle una constante y un cambio de escala. Entonces llamamos a la tangente hiperbólica, usamos el mismo vector que usamos antes, graficamos y respecto de x y vemos que tenemos una función muy parecida a la que teníamos antes. Tal es así que si ustedes miran esto de acá y comparan este menos 8 y este 8 con respecto a lo que pasa acá entre menos 4 y 4, van a ver que en esencia es la misma función. Por lo que dije, porque es la misma función, salvo un pequeño cambio de variable. Lo otro es que a 0 le corresponde 0. ¿Sí? Del mismo modo, como dije recién, podemos calcular la derivada. Y lo que vamos a ver es que la derivada en efecto tiene la misma estructura que habíamos visto recién con una... ¿Cómo es que se llaman estas cosas? Para la derivada de la sigmoidea. ¿Sí? Fíjense de nuevo que
hacemos lo mismo que hicimos antes. Pedimos asignar ceros a nuestro gradiente. Volvemos a calcular nuestro gradiente con esta cosa de vectores. Y luego graficamos como corresponde. Estas son algunas de las funciones más utilizadas. Y de hecho, lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser tratar de implementar un perceptor multicapa usando estas funciones de activación. Entonces, vamos a usar diferentes módulos de los que hemos descrito. Vamos a volver a trabajar con Python MNIST, con lo cual volvemos a definir nuestro data loader, en donde tenemos todo esto, ¿no? de descargar los datos según los necesitemos y generar los data loaders propiamente dichos. Luego lo que vamos a hacer es definir el tamaño de los minilotes para generar nuestros iteradores, tanto de entrenamiento como de prueba. Es decir, acá lo que tenemos es una función que conforme se lo pidamos nos va a ir devolviendo los diferentes valores que necesitamos. Referentes valores que necesitamos, bien digo, sí, es decir, no están guardados los minilotes, sino los va a ir generando según se lo pidamos. Y con esto, de alguna manera, ya tenemos todo lo que es el proceso de carga de nuestros datos. Bien. Entonces, luego lo que haremos es inicializar los parámetros de nuestro modelo, en donde acá lo que vamos a usar es la clase parameter. Parameter es una generalización de alguna manera de lo que habíamos visto en clases anteriores como tensor. Tensor, habíamos dicho que lo que uno hacía era generar estas matrices o vectores o generalizaciones de vectores, donde uno tenía una especie de cubito de números o un arreglo de cubos o una matriz de matrices, en donde uno metía numeritos. Acá nosotros simplemente estamos definiendo una matriz, porque fíjense que tenemos dos índices. Pero al hablar de la clase parameter, de alguna manera le estamos exigiendo que acá nos vaya a incluir todo lo que tiene que ver con gradientes, con las dependencias de cómo calcular gradientes y las demás herramientas que vamos a necesitar. Además de definir una matriz, como tenemos acá, estamos definiendo también un vector. Porque lo que buscamos es justamente esto que habíamos dicho un poquito más arriba, ¿no? Que era esto de tener a nuestros datos, aplicarles una matriz y sumarles un vector de sesgos. Entonces, como lo que buscamos es eso, vamos a necesitar que cada capa, por eso es que las hemos nombrado con W1 y W2, a cada capa, ¿sí? Le vamos a asignar una matriz de pesos y un vector de sesgos, ¿sí? Y estos van a ser todos los parámetros con los que vamos a actualizar nuestros modelos. Y además, fíjense que los estamos inicializando siguiendo una distribución normal, ¿sí? Estamos siguiendo acá una distribución normal. Lo que le estamos diciendo en realidad acá parameter es, che, mira, esta va a ser una matriz que va a tener estos números por estos números, asegúrame que tenga gradiente y dame una distribución normal, ¿no? Esto rand n significa distribuirme, dame números de manera aleatoria siguiendo una distribución normal. Luego lo que hacemos acá es multiplicamos por 0,1 para que los valores que obtengamos no estén dentro de lo que sea la verdadera normal, sino estén acotados entre valores más chicos. Y esto de alguna manera es equivalente a redefinir la desviación estándar. Este rand_n lo que nos hace es nos genera números siguiendo una distribución aleatoria de varianza 1. Y acá, al multiplicar por 0,1, es como si nuestra varianza ahora fuera de 0,01. ¿Sí? Fíjense que este num input es justamente el 784, que es la cantidad de píxeles que tienen las imágenes en Python MNIST. Y hemos elegido en este caso como valor intermedio entre capa y capa 256. ¿Sí? Le hemos pedido que nos calcule el gradiente. Y a los parámetros de cada capa los hemos decidido inicializar en 0. ¿Sí? Que es esto que vemos acá.
Fíjense que lo hemos hecho dos veces. Lo hemos hecho primero para los parámetros de los pesos de nuestra matriz. Después lo hemos hecho para nuestros sesgos de la primera capa. Ambos son de la primera capa. Y después hacemos exactamente lo mismo para la segunda capa. La única diferencia es que ahora, como acá entrábamos con 784 y salíamos con 256, en nuestra segunda capa lo que hacemos es entrar con los 256 que veníamos de antes y salimos con la cantidad de clases que tiene nuestro problema. Si ustedes recuerdan, Fashion MNIST tiene 10 clases que se corresponden a 10 tipos de indumentaria. ¿Sí? Y es por eso que entramos con 256 y salimos con 10. La otra cosa que tienen que notar es que siempre el vector de sesgos tiene el mismo número de parámetros que nuestra salida. Dame un segundo, ahí está. Que nuestra salida. Fíjense que acá salíamos con 256 y acá nuestros parámetros tienen 256. Nuestro vector de sesgo tiene 256 parámetros. Acá salíamos con 10 y acá nuestro vector de sesgos tiene 10 parámetros a la salida. ¿Sí? Fíjense en eso porque son detalles que a veces a uno se le pueden escapar, pero son importantes tenerlos muy, muy, muy claros. Después acá estamos guardando en una lista nuestros parámetros porque, si ustedes recuerdan, cuando llamábamos los optimizadores nos piden una lista de parámetros. Bien, como ahora tenemos dos capas, estamos obligados a usar una función de activación entre nuestras capas. Como estamos obligados a trabajar de esa manera, necesitamos en algún lado definir cómo es nuestra función de activación. Si se fijan, lo que hace nuestra función de activación es simplemente lo que dijimos más arriba, es nos aplica componente a componente un máximo entre la función y 0. Para eso, ¿qué es lo que hace nuestra función? Bueno, lo primero que hace es recibe una salida y a la salida que recibió luego genera una copia que llena de ceros. ¿Sí? Es decir, genera una copia en el sentido de genera un nuevo tensor que tiene la misma forma que la salida de nuestra primera capa, pero en lugar de ponerle valores aleatorios o haber puesto unos o haber puesto lo que sea, simplemente nos pone ceros. Para tener ahora un cero con que comparar componente a componente. Entonces después lo que hacemos es llamar a la función máximo, que componente a componente nos compara la salida que teníamos de nuestra red con los ceros que acabamos de generar acá arriba. ¿Sí? Y de esta manera tenemos una versión casera de cómo sería ReLU y de cómo la aplicaríamos. Como dijimos, nuestros parámetros de acá, esta clase parameters, son básicamente nuestros tensores con características de mantener gradientes. Entonces, vamos a poder hacer todo lo que sea descenso por gradiente estocástico y todas las herramientas que conocemos de nuestro problema. Y es por esto que podemos ahora definir nuestro modelo simplemente aplicando multiplicaciones de matrices, suma de vectores de sesgos, sin tener mayores problemas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque tenemos que presentar nuestro modelo. Y lo que vemos es que lo primero que hace nuestro modelo, primero que nada es que, si ustedes recuerdan, Fashion MNIST, por cómo nos van devolviendo nuestras imágenes, lo que nosotros tenemos es una estructura tramposa en el sentido de que tenemos los píxeles de ancho, los píxeles de alto y un píxel de profundidad que es de una sola capa o de un solo valor. Y eso tiene que ver con cómo se manejan ciertas cosas en todo lo que es procesamiento de imágenes, en donde como los píxeles pueden estar asociados a diferentes longitudes de ondas, muchas veces lo que se hace es se pone uno por cada longitud de onda. Como finalmente acá estamos trabajando en imágenes blanco y negro, termina habiendo un solo canal o una sola longitud de onda, con lo cual tiene sentido si estuviéramos trabajando con las herramientas propiamente de visión computarizada o procesamiento de imágenes, pero en este caso queremos eliminar algunas de esas valores y además no queremos tratar a nuestras imágenes como cuadrados, sino lo que queremos tratar es como si fueran vectores, ¿sí?
Es lo que habíamos hecho en la clase de softmax. Como queremos tratar esto como vectores, tenemos que pedirle un cambio en la forma en que entran nuestra matriz, nuestros valores, nuestra matriz de diseño, de tal manera que ahora lo que vamos a tener va a ser una serie de vectores que corresponden a cada uno de nuestros ejemplos. Es decir, acá es como que estamos aplanando nuestra imagen para convertirla ya no en un cuadradito, sino en una tira de números. Y una vez que tenemos esa tira de números, hacemos multiplicación de matrices, ¿sí? En donde fíjense que acá estamos usando este operador, que en Torch este operador está asociado a la multiplicación de matrices. Es un operador que tiene Python 3, que ustedes le pueden asignar lo que quieran. Por conveniencia, en Torch se le ha asignado la multiplicación de matrices. Entonces, a nuestros datos le aplicamos la matriz que hemos generado antes, le sumamos nuestros vectores de sesgos, haciendo broadcasting, y una vez que tenemos calculado esta salida de esta capa lineal, por decirlo de una manera, aplicamos ReLU como lo habíamos definido más arriba. Y esta va a ser nuestra variable oculta o nuestra variable intermedia en nuestras redes neuronales. Luego, una vez que tenemos estas variables ocultas, lo que hacemos simplemente es aplicar otra matriz que correspondía a la segunda capa y otro sesgo que corresponde a los sesgos de la segunda capa. Fíjense que en esencia esto de acá es exactamente lo mismo que nosotros habíamos visto mucho más arriba cuando analizamos el perceptor multicapa. Porque de hecho es esta misma notación de acá. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vemos de alguna manera es que hemos repetido el mismo modelo que teníamos antes. Bien. Como estamos haciendo un problema de clasificación, vamos a mantener la entropía cruzada como parte de nuestra función de pérdida, donde la vamos a llamar directamente desde Torch. Y al mismo tiempo, como sabemos que interpretar la entropía cruzada no es algo sencillo, lo que vamos a hacer, además de calcular la entropía cruzada, va a ser calcular la exactitud o el accuracy. Bien, entonces decíamos que como función de pérdida íbamos a usar de nuevo la entropía cruzada, porque estamos haciendo clasificación. Y vamos a necesitar de nuevo nuestra función auxiliar para calcular accuracy, donde lo que hacemos es comparar nuestra predicción con la etiqueta real o lo que llamamos grounding truth, y en función de eso vamos calculando las sucesivas valores de accuracy. Una vez que tenemos todas estas herramientas, podemos armar, propiamente dicho, nuestro loop de entrenamiento, nuestro ciclo de entrenamiento, en donde vamos a definir el número de épocas, vamos a definir nuestro learning rate, vamos a definir el optimizador a utilizar. Y lo que hacemos en nuestro ciclo, primero que nada, es definir ciertas cantidades que vamos a tener que inicializar en cero durante cada época, para luego calcularlas según lo que corresponda con nuestros valores. Es decir, vamos a necesitar en algún momento guardar nuestra función de pérdida, la cantidad de ejemplos que hemos usado, me sale la palabra en este momento, nuestra accuracy, y también necesitamos el accuracy durante la validación o durante la prueba y la cantidad de ejemplos que hemos visto en la prueba. Esto justamente para poder comparar qué tan bien nos va durante nuestro entrenamiento con respecto a nuestra prueba. Estos son acumuladores que simplemente estamos usando, acumuladores en el sentido de variables que inicializamos en cero cada tanto para volver a hacer las cuentas. Y en realidad es simplemente para poder después, al final de todo, poder mostrar los valores bonitos e imprimirlos por pantalla para que los podamos analizar. Pero en realidad nuestro ciclo de entrenamiento empieza más que definiendo las épocas, definiendo cómo vamos a agarrar cada uno de nuestros mini lotes de datos, sus respectivas etiquetas, cómo las vamos a meter adentro de nuestra función de pérdida, cómo vamos a decir que inicialicemos todos nuestros parámetros en cero, perdón, nuestros gradientes en cero, para luego volver a calcularlos.
efectivamente los vamos a calcular y a partir de eso que acabamos de calcular vamos a actualizar los parámetros según corresponda. Es decir, para cada uno de nuestros mini lotes con sus etiquetas, calculamos la función de pérdida, borramos los gradientes que habíamos guardado antes, calculamos los gradientes nuevos y calculamos los nuevos valores de parámetros usando gradiente estocástico descenso de gradiente estocástico. Luego vamos calculando la suma de las diferentes funciones de pérdida que hemos obtenido, la cantidad de ejemplos que hemos trabajado y nuestra siempre accuracy. Y calculamos nuestra accuracy. Luego calculamos el accuracy para los valores de prueba y lo vamos mostrando por pantalla. Como se ve, hay una pequeña diferencia, pero en general se ve que lo que se entrena bien para lo que da bien durante el entrenamiento parece dar también bien durante el momento de prueba. ¿Sí? Con lo cual nos da una idea de que efectivamente se está aprendiendo como corresponde y estamos ante un modelo que efectivamente tiene cierta validez dentro de cierto rango de valores. Pero como dijimos, esto en realidad es lo que uno no tiene que hacer porque no estamos usando todas las ventajas que tienen los frameworks. Lo que hay que hacer en realidad es tratar de usar la mayor cantidad de las cosas predefinidas dentro de los frameworks, porque de alguna manera eso lo que nos va a permitir es no tener que estar lidiando con problemas de comunicación con todo lo que es el hardware o algunas cosas de que a lo mejor hay formas más inteligentes de implementación que nos van a hacer ganar tiempo de cálculo. Entonces, veamos cómo es que tendríamos que hacer las cosas usando todas las herramientas que nos ofrecen nuestros frameworks. Y en ese sentido, lo que tenemos de alguna manera es, volvemos a llamar las bibliotecas si lo necesitáramos. En realidad, acá es un poco accesorio porque ya las hemos llamado. Y lo que sí es interesante es que ahora vamos a usar esta clase sequential que ya habíamos visto antes. Y fíjense qué es lo que hemos agregado. ¿Sí? Primero metemos un flatten, que no sé si ustedes recuerdan qué es lo que hace flatten. Flatten lo que hace es esto que nosotros en nuestro modelo en algún momento habíamos agregado acá como este reshape. Es decir, lo que hace es agarra nuestra matriz, nos la transforma en un vector para poder trabajar las cosas de manera tranquila. Nos agrega una capa lineal que tiene las mismas características de las capas lineales anteriores. Agregamos relu, ¿sí? Que si se fijan es la misma relu, esta vez es la relu que viene por defecto dentro de dentro de Torch, ¿sí? Y agregamos una capa final, ¿sí? Que es justamente esta capa, que tiene la misma estructura de las capas que veníamos trabajando antes. Adicionalmente lo que hacemos es crear esta función para iniciar pesos, en donde lo que decimos es, bueno, si hay una función lineal, iniciármelas con una distribución normal, como ya habíamos dicho, y fíjense que solamente a los pesos, lo que nos está dando valores de distribución normal. Es decir, que no nos está inicializando los sesgos, ¿sí? O lo está inicializando conforme viene por defecto en la clase linear, ¿sí? Volvemos a definir esta vez un tamaño de mini lote, un learning rate y el número de épocas. El número de lotes los vamos a usar porque volvemos a llamar la función que habíamos llamado antes de FashionEventIs para hacerlo del data loader. Vamos a calcular de nuevo el accuracy. Y en resumen, acá está de nuevo nuestro ciclo de entrenamiento, donde de nuevo hemos definido estos acumuladores para calcular lo que corresponde. Y estamos recorriendo por cada uno de nuestros mini lotes con sus etiquetas. Empezamos a calcular la función de pérdida, borramos el gradiente que hayamos calculado antes,
calculamos el nuevo gradiente y hacemos un nuevo paso, es decir, calculamos los nuevos parámetros para nuestro modelo. Actualizamos nuestros acumuladores para luego finalmente imprimirlos por pantalla, al mismo tiempo que también lo hacemos para los datos de prueba. Así que vemos que en general la estructura es la misma. Al no tener que reinventar ReLU como tuvimos que reinventar antes, simplemente lo que hacemos es declararlo dentro de Sequential. Lo mismo para Linear, no tenemos que definir parámetros. Y al estar trabajando con Sequential dentro de Net, cuando llamamos a nuestro optimizador, que debería estar acá, fíjense que simplemente tenemos que a nuestro optimizador pasarle este método o el resultado de este método llamado parámetros. ¿Sí? Entonces, en lugar de pasarle una lista de parámetros directamente, como hemos usado Sequential solito ya sabe cómo generar toda la lista de parámetros que va a necesitar nuestro optimizador. Así que con esto terminaría esta clase y lo que nos quedaría después es ver un poco más cómo es que cómo es que trabaja todo lo que es el cálculo del gradiente a bajo nivel dentro de, no a bajo nivel, porque no vamos a ir verdaderamente a bajo nivel, pero cómo es que trabaja Autograd, que es la pata de Torch que se encarga de calcular gradientes y todas las relaciones con las diferentes variables según corresponde.